Hola, bienvenidos a una nueva pildorita de amor. Hoy vamos a ver un tema tan importante de todos aquellos que nos llamamos o nos hacemos llamar cristianos. Porque a veces, bueno, también reconocemos en la palabra que dice que muchos dirán Señor, Señor, pero el Señor les dirá en el juicio no los conozco. También identificamos dentro de la palabra de que tenemos que estar muy atentos porque algunos dirán, miren, aquí está Cristo y realmente no va a ser así. Y dice que muchos de los escogidos serán engañados. Entonces es necesario aprender a identificar quién está en el Espíritu y quién está en la carne. Es por ello que como cristianos debemos vivir en el Espíritu. Y bueno, como yo sé que yo lo estoy haciendo bien, o si no para rectificar, porque aquí no lo estamos haciendo para señalar, donde Cristo es el justo juez, sino que necesitamos identificarlo en nosotros mismos y también que usted lo puede identificar en los demás. Pablo en su carta a los Romanos nos habla en su capítulo 8 de cómo vivir en el Espíritu o cómo podemos identificar que lo estamos haciendo. Él habla inicialmente de que no hay ninguna, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Analicemos esto primero con lo que inicia Pablo en este capítulo 8. Pablo dice que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, pero coloca una condición, los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo yo sé que alguien o yo estoy en Cristo Jesús? Porque no ando conforme a los deseos de la carne. Recordemos que los deseos de la carne son varios. ¿Por qué no los enunciamos? En Gálatas 5 podemos identificar que Pablo nos habla acerca de los deseos de la carne. Miremos cuál es entonces este listado. Dice, las obras de la carne en su versículo 19 son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. También en otros lugares de la palabra habla de que todas aquellas inmoralidades sexuales que hacen parte de los deseos de la carne. Entonces volvamos a Romanos 8, donde Pablo nos está diciendo que todos aquellos que sigamos o hagamos las obras de la carne, pues no estamos en Cristo, así de claro. Conclusión entonces, todo aquel que anda conforme a la carne no está en Cristo. Seguidamente Pablo nos dice en su versículo 3 del capítulo 8 que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo remata nuevamente y refuerza de que no andamos, si estamos en Cristo debemos estar conforme al Espíritu, a las obras del Espíritu, no a las obras de la carne que ya les enuncié. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne, en el versículo 8, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces hay que analizarnos, mirarnos para adentro, como siempre he dicho, no mirar hacia afuera para señalar a los demás, porque mientras hay vida hay oportunidad de
reconciliación con Dios. Lo ideal es que vivamos reconciliados todos los días con Él y no vivir según la carne, porque como dice Pablo, no podremos agradar a Dios así. Muchos se hacen ver como si fueran cristianos y se hacen llamar cristianos y que siguen a Cristo, pero haciendo obras de la carne. Eso no es consecuente. Entonces dice en el versículo 9 Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, segunda afirmación. Primera, quien está en la carne no está en Cristo. Segunda, de acuerdo al versículo 9, si vivimos según la carne, Dios no mora en nosotros, el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Para que el Espíritu de Dios more en nosotros, quiere decir que nosotros dejamos de vivir según la carne. Entonces, como yo digo, bueno, pero y entonces a veces yo he hecho cosas que son de acuerdo a la carne y me arrepiento. ¿Quién hace que tú tengas conciencia de que lo que estás haciendo está mal? El Espíritu Santo. Entonces sí, uno como ser humano a veces se equivoca, pero el Espíritu Santo inmediatamente te dice: oye, te pone el bombillo rojo, pilas, te estás equivocando, arrepiéntete. Y uno dice: uy, no, ¿qué estoy haciendo? No lo vuelvo a hacer. Y dice que uno se arrepiente, ¿verdad?, cuando no lo vuelve a hacer. Pero aquella persona que dice: no sé ni por qué lo hice, ni siquiera me dio remordimiento en el momento que lo estaba haciendo, el Espíritu Santo no está ahí morando. Entonces, primero, repito, quien está en la carne no está en Cristo. Segundo, quien vive en la carne y hace las obras de la carne y como si nada, no le hace ni nada, es porque el Espíritu de Dios no mora en usted o en mí. Si a mí me da lo mismo hacer lo bueno o hacer lo malo. Acuérdese que el Espíritu Santo, además de darnos conciencia de pecado, también llora con gemidos indecibles por nosotros. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿quién nos hace morir a las obras de la carne? Yo, mi persona, mi voluntad, mi fuerza, no. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me da conciencia de pecado y hace que yo muera a esa. ¿Cómo yo sé que he muerto a una obra de la carne? Porque no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a mentir, no vuelvo a hacer acciones inmorales, ¿sí? No vuelvo a hacer nada que tiene que ver con esa lista de la obra de la carne que dije al inicio de esta pildorita. Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces imagínense, volvamos a repetir. Primero, quien hace las obras de la carne no está en Cristo. Segundo, quien hace las obras de la carne no tiene el Espíritu Santo en su interior, no mora el Espíritu Santo en él. Tercero, quien hace las obras de la carne y no está guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Entonces no es solamente decir que yo soy hijo de Dios porque sí, sigo haciendo las obras de la carne. Mientras las siga haciendo, no soy ni hijo de Dios, ni estoy en Cristo, ni tengo el Espíritu de Dios. Dicho por Pablo en Romanos. Dice el versículo 15: habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces miren que, bueno, algunos dirán: no, esta señora está loca, o no sé, irán a decir, porque sí, bien dice Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo tú sabes que una persona se ha recibido a Cristo de verdad? Aquí tienes la respuesta en Romanos 8. Porque quien ha recibido a Cristo de verdad, el Espíritu Santo mora en él y deja de hacer las obras de la carne.
ahí se nota, por eso es que la palabra dice que por sus obras los conoceréis. ¿Tú quieres saber si es un verdadero cristiano? Mira si hace obras de la carne. Y obviamente uno siempre tiene que estar orando porque uno, bueno, todos los días uno puede equivocarse, pero no es lo mismo equivocarse en una piedra que seguirse equivocando en la misma. Ahí hay un problema, algo pasa, no hay espíritu de Dios, que algo está pasando para que la persona no haya renunciado a esa obra de la carne en la que esté reincidiendo. Si nos vamos entonces al versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ay, pero entonces yo siempre, claro, Dios sabe que nosotros somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La tentación se puede presentar ahí, esa obra de la carne que siempre me llama, que me hace como pequeñita para que yo lo haga. Pero el Espíritu, si yo tengo el Espíritu Santo, me ayuda en mi debilidad. Entonces, a todos se nos presentan oportunidades de pecar. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para no hacerlo, pero Dios nos ha dado libre albedrío. Y usted decide, a pesar de que sabe que eso está mal, que eso no es, que es una obra de la carne, que eso no glorifica a Dios, que eso lo puede llevar a la muerte, como dice Pablo, usted lo hace. Entonces ya lo está haciendo con conciencia. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero tenemos que acudir al Espíritu Santo. Si usted se ve en un momento de tentación, huya, salga corriendo, no lo haga, ¿sí? Porque usted sabe que si se queda ahí lo va a hacer. Entonces, salga corriendo. Y por último dice Pablo que entonces los que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra de Dios nos dice entonces que a través del Señor Jesucristo, nosotros hay más, somos predestinados desde antes de la creación, y que todo aquello que nosotros vivimos, bueno o para aprender, porque yo nunca hablo de cosas malas, nos ayudan a bien. Tal vez ahorita estemos llorando, tristes, preocupados, perseguidos, abatidos, pero nunca derrotados y siempre persistiendo en las obras del Espíritu, guiados por el Espíritu y diciéndole al Espíritu Santo, sé tú quien hable por mí delante de Dios para yo aprender de esta situación y salir adelante, porque el Señor Jesucristo nos llamó, nos justificó y nos glorifica. Y bueno, dice que si Dios está con nosotros, en el versículo 31, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a un hijo de Dios? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero para nosotros tener estos beneficios de que nadie nos acuse, de que Dios nos justifique, tenemos que estar en las obras del Espíritu. Si usted está haciendo obras de la carne, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Se espera que Dios lo justifique si usted sigue en las obras de la carne? ¿Espera que Dios, que Cristo interceda por usted estando en las obras de la carne? No, o sea, hay unas condiciones para uno poder recibir justicia, gracia, misericordia, y sin embargo dice que en Dios están nuevas sus misericordias todos los días. Entonces, ¿quién es el que tiene que moverse? Yo. Ya la obra está hecha por el Señor Jesucristo. ¿Quién se tiene que mover? Yo. Él dejó el Consolador, el Espíritu Santo, el que me da conciencia de pecado. ¿Quién se debe arrepentir? Yo. ¿Quién no debe volver a cometerlo? Yo. Pero no puedo decir de que, ay, perdóneme, y después otra vez hago lo mismo. No estoy haciendo nada, no he nacido de nuevo. Entonces, ¿qué nos puede separar de Dios si nosotros estamos en las obras del Espíritu? Recuerden que nadie se salva por obras,
pero las obras muestran mi nivel de arrepentimiento y dan muestras de cómo estoy espiritualmente. Entonces, dice el versículo 37 y 38 de Romanos, que nos dice que antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que, y yo le voy a poner ahí estoy seguro. ¿Cuándo estoy seguro? Cuando estoy haciendo las obras del Espíritu, me estoy dejando guiar por el Espíritu y no estoy bajo las obras de la carne. Entonces estoy seguro. ¿Sí? Estoy haciendo el resumen de todo este capítulo. Si estoy en las obras del Espíritu, si muero a las obras de la carne, estoy en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en mí, entonces estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para tener todo esto, tengo que morir a las obras de la carne. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio. Todos los días es un día para arrepentirnos, es una oportunidad. No espere estarse muriendo, no espere que otros no es, miren, hay personas que están en pecado, que saben que están en pecado, que están haciendo las obras de la carne, pero como nadie se ha dado cuenta, ellos creen que nadie se va a dar cuenta. No espere que Dios, no las personas, que Dios lo ponga en evidencia y lo ponga en vergüenza delante de la humanidad. Y entonces ahí sí diga, me voy a arrepentir. Arrepiéntase antes que Dios tome la decisión de ponerlo en evidencia. Entonces muera las obras de la carne, que reciba a Cristo de verdad, que Cristo, usted en Cristo, y que el Espíritu Santo more en usted. Y arrepiéntase porque Maranata, dice la palabra, Cristo está cerca. Y bueno, Dios no quiere que dice la palabra también que Dios quiere que todos nos salvemos. El problema es que hay muchos que no quieren soltar las obras de la carne. Y así no sueltan las obras de la carne, no están en Cristo. Y si no están en Cristo, no lo han recibido de verdad. Entonces que el Señor los bendiga desde factos bendecidos para bendecir.